Todas las provincias de Castilla y León, salvo dos, Palencia y Valladolid, permanecen en riesgo por frío. Donde la nieve sigue muy presente es en Burgos. Allí esta mañana, en la Nacional 629, en la zona de las Merindades, está prohibida la circulación de camiones y autobuses y obliga al uso de cadenas o neumáticos de invierno. Nieve que ha sido muy bien recibida, por cierto, en la estación de esquí de Navacerrada, que hoy finalmente abre sus pistas. Enseguida vamos a estar en Segovia. Hola, ¿qué tal? El frío y la nieve siguen colándose en la actualidad este martes, que, como no, pasó también por el último crimen machista ocurrido en Valladolid. El presunto asesino de Paloma e India continúa ingresado en el hospital clínico. Ha sido operado de las heridas que él mismo se produjo y a la espera de que pase a disposición judicial. Hablábamos antes del frío, que no impide que a estas alturas del año, en pleno mes de enero, tengamos incendios. El primer fuego del año se ha registrado en Ávila, en Guisando, ya está controlado, pero el operativo de extinción ha estado trabajando durante la noche y la Junta de Castilla y León llegó a decretar el nivel 1 de peligrosidad. El número de donantes de órganos será hoy también nuestro tema de análisis. Creció un 11% el año pasado en Castilla y León, en la comunidad. Poco a poco se van incrementando esas donaciones de órganos que se vieron resentidas durante la pandemia. Hablaremos con los representantes de varias asociaciones de donantes. Y en el programa de hoy tenemos además a un joven panadero. Es de León, se llama Daniel Flecha, que hace creaciones como la que están viendo ahora mismo y que puede convertirse en el mejor panadero del mundo. Está compitiendo en un certamen internacional que se celebra estos días en la ciudad italiana de Rimini. Luego nos contará cuáles son sus sensaciones. Aquí comienza Está Pasando. Bueno, pues seguimos pendientes de cualquier novedad en torno al último crimen de la violencia machista ocurrido en Valladolid. El presunto asesino de Paloma y su hija India sigue hospitalizado. Eduardo, cuéntanos. Sí, vamos a recordar primero, Pilar, que ayer este hombre mató a su mujer y a la hija de esta, de solo 8 años. Tenía antecedentes, aunque en este caso no había denuncias previas. Él, como decimos, está detenido y permanece en el Hospital Clínico de Valladolid porque después de matar a la mujer y a la niña se autolesionó. Reyes Escabero, buenos días. Estamos a la espera de que reciba el alta y pase a disposición judicial. Valladolid continúa estremecida por el doble crimen que ayer le costó la vida a una mujer de 46 años y a su hija de tan solo 8. El autor, ya confeso de los hechos, fue detenido en el mismo lugar del suceso y trasladado al hospital clínico, donde fue atendido de las heridas autoinfligidas. Aquí continúa ingresado bajo custodia policial y a la espera de prestar declaración a la policía. Mientras tanto, los cuerpos de las dos víctimas están también a la espera de ser trasladados al tanatorio San José de la capital una vez que se haya finalizado la autopsia. El funeral por las dos víctimas, por Paloma y por India, será mañana miércoles 25 a partir de las 11:15 en la iglesia de los franciscanos. Desde ahí serán trasladados sus cuerpos al cementerio del Carmen. En el colegio donde estudiaba la pequeña, la comunidad educativa está conmocionada. Hoy han celebrado una misa en su recuerdo y recordamos también que la Consejería de Educación ha dispuesto todos los mecanismos para poder prestar atención psicológica tanto a alumnos como a docentes. Gracias, Reyes. Es la última hora desde el Hospital Clínico de Valladolid, donde permanece ingresado y también detenido el autor de ese asesinato machista, doble asesinato machista de ayer en Valladolid. Un crimen que confirma que hemos empezado el año peor de lo que terminamos el anterior. 6 mujeres asesinadas en lo que va de 2023. Paloma es la primera en Castilla y León y su hija India la primera menor. Esto lleva a gobiernos e instituciones a preguntarse qué pasa, qué está fallando y qué hay que mejorar. Cuestiones que hemos trasladado a la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palencia. Ella ve algunos peros a las nuevas medidas que se plantean y habla como magistrada de un juzgado especializado, pero también como víctima, que lo fue, de la violencia de género. Controlar los antecedentes de la violencia de género. Es que una vez que una persona ha cumplido su condena, si es que los tenía, es libre.
Se refiere esta titular del Juzgado de Violencia de Género contra la Mujer a esa posibilidad de comunicar si había antecedentes en el caso de su pareja. La entrevista pueden escucharla más en profundidad en la siguiente edición del informativo de esta casa. Precisamente los letrados de la Administración de Justicia han empezado este martes una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales. Está convocada por las 3 grandes asociaciones de letrados y llega después de varios paros puntuales en los meses de abril, noviembre y diciembre del año pasado. Dicen que sus demandas siguen sin ser escuchadas por la Administración. Hay convocada una manifestación frente al Ministerio en Madrid. El secretario de Estado cree que los motivos de la protesta no son laborales, sino políticos, y lo cierto es que esta huelga puede paralizar la actividad de juzgados y tribunales de todo el país, como nos ha contado esta mañana una letrada de Ávila. Bueno, no podemos recuperar esa declaración con ese seguimiento de la huelga de letrados de justicia aquí en Castilla y León y en Ávila en concreto. Mientras tanto, en el Congreso de los Diputados acaba de empezar el pleno extraordinario de convalidación de las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno a finales del año pasado. Por ejemplo, la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad, la prórroga de la gratuidad de transporte público, los incentivos a la contratación laboral o la mejora de la protección social de los artistas. Son algunas de esas medidas que se someten a trámite esta mañana. Eso que ven en señal en directo del hemiciclo. Ya por la tarde, a partir de las 4, comparece allí mismo en el Congreso de los Diputados y a petición propia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará entonces esas medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Ucrania y también informará de los 2 últimos consejos europeos celebrados en los meses de octubre y diciembre de 2022. Que afectan al medio ambiente. Y nosotros ahí no estamos de acuerdo. Creemos, sinceramente, que hay que dejar esa pretensión de funambulismo que pretende Sesión en directo de ese pleno extraordinario a esta hora de la mañana en el Congreso de los Diputados. Y mientras tanto, a esta misma hora, en la otra Cámara, en el Senado, se celebra un acto por el 1200 aniversario del fuero de Brañosera. Esto que ven es señal en directo de esta conmemoración que recuerda que este municipio palentino fue el primero en recibir la Carta Puebla en el año 824, que lo acredita como el más antiguo de España. El año que viene se cumplen exactamente esos 1200 años. Al acto asiste el alcalde de Brañosera, el presidente del Senado, el de la Federación de Municipios y Provincias o la delegada del Gobierno en Castilla y León. Escuchamos en directo esa señal desde el Senado. Señalado al comienzo de la repoblación de la meseta castellana, abandonada tras una irrupción de los pueblos procedentes del otro lado del estrecho de Gibraltar un siglo antes. Es un hito señalado en los albores de la conformación del Condado de Castilla, pues no en vano el conde Munio Núñez es un antepasado del conde Fernán González, por lo que puede asegurarse que estamos ante un hito histórico de especial significación en la posterior conformación del Reino de España. Acto conmemorativo que tiene a esta hora lugar a las 12:38 en la Cámara Alta, en el Senado, en Madrid. Fuera, continuamos con temperaturas muy bajas, tiempo seco y frío. Esta madrugada, de hecho, ha vuelto a ser gélida, con mínimas de 6 grados bajo cero, aunque en puntos como Sanabria, en Zamora, han vuelto a registrar hasta menos 8 grados. Sara Martín, Soria, allí tenéis hoy la mínima de Castilla y León. Sí, en Soria nos enfrentamos a los días más gélidos del año. Difícil estar hoy en la calle a pesar de las 10 capas de ropa que llevamos todos y ya lo veis, terrazas absolutamente vacías. Y es que durante la jornada de hoy, la jornada de mañana, los termómetros van a bajar hasta los 6 grados negativos en muchos puntos de la provincia y aquí en Soria capital temperaturas de hasta menos 5 grados. Con esa temperatura, los 5 grados bajo cero, es cuando se comienzan a formar las peligrosas placas de hielo, por lo que se pide estos días que se extreme la precaución en la carretera y también se están intensificando los servicios de mantenimiento y limpieza de las carreteras. Será a partir de mañana, pero sobre todo a partir del jueves, cuando se espera que vuelva la nieve y lo puede hacer con bastante intensidad aquí en la provincia de Soria. La Agencia Estatal de Meteorología activa el aviso amarillo por frío en toda la provincia y a pesar del frío, aquí hay quien sigue diciendo que los inviernos ya no son como los de antes, que ya no hace tanto frío y puede que tengan razón. La mínima histórica se registró el 17 de diciembre de 1963 con una temperatura de menos 15 grados. Esperamos no batir ese récord este año.
No será como antes, pero hacen falta, como decía Sara, 10 capas de ropa. Bueno, y hoy ha abierto por fin la única estación de esquí de nuestra comunidad autónoma que aún no lo había hecho, la de Navacerrada, en Segovia. Acaba de inaugurar la temporada con 5 pistas abiertas, espesores de nieve de entre 30 y 90 centímetros y precios especiales por ser el primer día. Maribí Domínguez, buenos días. ¿Hay muchos esquiadores hoy? La estación de Navacerrada abre sus puertas a una nueva temporada. Estamos a 6 grados bajo cero. Esta temperatura ha permitido que se acumule la nieve, que se conserve la nieve caída y también que se pueda fabricar nieve artificial para poder abrir hoy 3 pistas, además de la cinta de iniciación. Hay 1,5 kilómetros de superficie esquiable y entre 30 y 40 centímetros de espesor de una nieve que ya está haciendo las delicias de los amantes del esquí, del snowboard, que estaban impacientes por comenzar esta temporada. Una temporada que en la estación esperan que sea tranquila, solucionado el problema de la captación de agua, que fue suprimida el pasado verano y tuvo que ser restituida después por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Esa captación se realiza ya con normalidad para acoger el agua para fabricar la nieve y también se está a la espera de la resolución judicial sobre el final de la concesión de las pistas. Bueno, pues frío y nieve que no impiden que haya incendios forestales. Un poquito más adelante les daremos la última hora del de Guisando en la Sierra de Gredos, en Ávila, controlado ya pero no extinguido. Será después del análisis pilar que hoy dedicamos a partir de este momento al balance de donación y trasplante de órganos aquí, en nuestra comunidad autónoma. Sí, Eduardo, Castilla y León registró 109 donaciones de órganos en los hospitales públicos el año pasado. Son 11 más que en 2021. Las cifras de estas donaciones se recuperan después de experimentar un descenso por la pandemia del COVID. Esas 109 donaciones permitieron generar más de 300 órganos para ser trasplantados a personas que lo necesitan. Hoy en el programa hemos invitado a Emilio Bautista, que es el presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León. Emilio, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. La verdad es que me encuentro estupendamente. Muy bien. Muy bien. Muy bien, sí. Esa es nuestra intención, que estéis cómodos y que estéis a gusto. También está con nosotros Gumersindo Aparicio, que es trasplantado de corazón y que hoy también, Gumersindo, nos vas a contar tu propia experiencia, ¿verdad? Así es, así es. Muy bien, pues agradecidos también de que nos acerques a tu caso, que puede ser el caso de cualquiera de nosotros en un momento determinado. Y les presento también a Alfonso San José, que fue muchos años presidente nacional de ALCER, la Asociación de Trasplantados de Riñón, que creo que sigue en la asociación y que también ha sido trasplantado 2 veces. Muy buenas. Sí. Muy buenas, buenos días. Pues sí, bueno, de los 72 que ha habido de riñón, pues mira, ha sido uno de ellos. Muy bien, pues hablaremos también de todo ello. Lo primero, antes de preguntarles, vamos a profundizar en esos datos de donaciones de 2022 que conocíamos la semana pasada y que hablan por sí solos de lo bien que funciona el Programa Nacional de Trasplantes. Eduardo. Sí, Pilar, en 2022 las tasas de donantes y de trasplantes aumentaron hasta casi igualar los máximos históricos del año 2019, antes de la pandemia, y que nos llevaron a ser líderes mundiales una vez más. En España, van a ver a continuación, se realizaron más de 5.300 trasplantes el año pasado. Es un 13% más que el año anterior y una media de 15 trasplantes diarios cada día. De ellos, 199 se realizaron aquí, en Castilla y León. También el número de donantes aumentó un 15%. En todo el país hubo casi 2.200 donaciones de fallecido y 355 de vivos que donaron un riñón o parte del hígado. En nuestra comunidad autónoma hubo 109 donantes, 11 más que en 2021. Así que la tasa, que es como se mide, es de 46 donantes por millón de habitantes. Estamos en la media nacional, pero somos la quinta por la cola. Fíjense, Navarra y País Vasco superan las 70 donaciones por millón de habitantes. Sanidad y por tipo de trasplantes, vamos a ver cómo las cifras aumentaron también en todos los casos, un 15% más en riñón y pulmón, un 12% en páncreas o un 8% en trasplante
de hígado. Precisamente el trasplante renal, el de riñón, es el más común. En Castilla y León se hicieron 137, 8 más que el año anterior. Algo más de la mitad en el Hospital Clínico de Valladolid, el resto en el Complejo Asistencial de Salamanca. También en Valladolid se realizaron 33 trasplantes de hígado en el Río Ortega y 13 de corazón en el Clínico, y de páncreas hubo 8 en Salamanca. Además, las comunidades autónomas intercambian órganos para poder realizar esas intervenciones. Castilla y León fue la sexta que más órganos envió, 99, y recibió a cambio 50. Pues esas son las cifras, esos son los datos en los que vemos que se ha ido recuperando los números de las donaciones aquí en Castilla y León y también en España tras la pandemia. Supongo que ustedes, Emilio, también han notado el impacto, claro, de la pandemia en sus asociaciones, en los socios. Bueno, la verdad, yo puedo deciros que se ha notado como en todas las partes, ¿no? Pero en el ámbito de los trasplantes yo creo que lo hemos notado muchísimo menos que en otros ámbitos. Yo puedo decir que, por ejemplo, el ritmo de revisiones, aunque se ha ralentizado un poco para los trasplantados, como tónica general ha seguido perfectamente su camino y su cauce. Seguimos siendo digamos que los clientes VIP de la sanidad, lo bien que estamos atendiendo los trasplantados. Le voy a preguntar también a Alfonso, que lo tenemos por videoconferencia. Alfonso, vamos recuperando un poquito a poco, bueno, estamos ya en niveles casi prepandemia, pero todavía nos falta ahí un pequeño empujón. ¿Se ha notado que la pandemia ha hecho mella en las donaciones de órganos? Pues bueno, sí, se notó principalmente en el año 20, que fue cuando el COVID. Y después, pero en 2022, por ejemplo, en riñones ha sido parecido. Es decir, ha habido 72 en el Clínico y en Salamanca, que se han habido 65, el año anterior también hubo 57. Claro, yo no sé, Emilio, si esa reducción en las donaciones... Dices, Emilio, que lo habéis notado poco, que ha tenido, vamos, que en la asociación no notáis ese gran impacto que a lo mejor ha habido en otros aspectos. ¿Y por qué creéis que ha sido? ¿Por el freno de la actividad hospitalaria? ¿La gente tenía más miedo al tema de los contagios, claro, al tema del COVID? Miedo por otra parte lógico, claro, no lo sé. ¿Qué es lo que os llegaba a la asociación? Pues en esos 2 años previos quizás has dado tú la pauta. Fundamentalmente la gente tenía miedo a asistir al hospital, ¿eh? La verdad es que ha costado bastante, en algunos casos rechazaron la opción del trasplante porque tenían miedo a contagiarse. Pero en el tema del corazón sigo diciendo, nosotros al año son este año 13 trasplantes de corazón, somos relativamente pocos frente a los trasplantes de riñón o de hígado, y la verdad es que se ha notado, ya digo, el impacto bastante menos. Pero sí hemos tenido casos de gente que de alguna manera le ha costado muchísimo más acercarse al hospital, precisamente por eso, por el miedo al contagio. Claro, después de la pandemia me imagino que desde las asociaciones, Emilio, han tenido que volver a retomar todas las campañas de concienciación, todas las actividades que realizaban, ¿no? Verás, nosotros tenemos un programa de asistencia a trasplantados en viviendas de acogida que tenemos aquí en Valladolid, que viene gente a trasplantarse. Sabéis que en Valladolid solamente es donde la única provincia de la comunidad donde se hacen trasplantes de corazón, de hígado y de riñón. Entonces, acogemos trasplantados en estas viviendas. Por motivo de la pandemia, solo admitimos una familia por vivienda, mientras que tenemos disponibilidad para 2 o 3 habitaciones en cada una de ellas, y sí que notamos que el ritmo de trasplantes en este último año se ha incrementado ya casi a ritmos normales. Y lo que pasa es que nosotros seguimos diferenciando la situación para evitar contagios y teniendo solamente una familia por vivienda. En el resto de programas, pues por ejemplo, hemos limitado mucho las salidas a los hospitales, por supuesto, las hemos abandonado por completo. El tema de las charlas fuera del ámbito pues en colegios, en instituciones, en naciones, lo hemos limitado también bastante, porque no puedes ir a dar una charla con mascarilla, te entiende la gente fatal, etc. Claro. Entonces, bueno, pues digamos que sí que se ha mermado la actividad, pero por lo demás seguimos retomando todos los programas que teníamos antes de la pandemia. Hay que ver cómo ha influido el COVID en nuestras vidas. Es verdad que se intenta retomar, pero claro, me imagino que es ahora un trabajo que ya tenían hecho, que hay que volver en algunos asuntos, ¿no? Empezar de cero, ¿no? Y eso, fíjate que nosotros los trasplantados, las pautas elementales del COVID, como es la mascarilla, el lavado frecuente de manos, es una pauta que tenemos asumida porque el trasplante nos obliga a ser un poco más precavidos en la higiene después, y sobre todo la mascarilla en usos donde hay mucha gente, etcétera, etcétera, pues somos, digamos, que pioneros en esto de poner una mascarilla. Llevamos muchos años con la mascarilla puesta, claro, muchos años lavándonos las manos con mucha frecuencia. Claro. Ahora se lo preguntaré a usted también.
Emilio, pero le voy a preguntar a Alfonso, ¿cómo valora el actual Programa Nacional de Trasplantes? Porque vemos que España está en unos niveles de donaciones, bueno, pues estupendos, comparado con otros países, por ejemplo, como Reino Unido y Suecia, pues están muy por encima. España está en 46 donantes por millón de habitantes, la media europea está en 19, citaba yo estos dos países, Reino Unido y Suecia también están en 19, Francia en 24, Alemania en 11. Seguimos siendo líderes, ¿no?, en este ámbito. Sí, es una cosa que tenemos, que funciona muy bien. Llevamos muchos años como líderes en trasplante y que siga la cosa. Lo único que tenemos que luchar, que es lo que estamos nosotros fundamental, es en la gente que no dona. Es decir, hay un porcentaje de un 16,4% que se niega a donar. Es decir, cuando a la UBI le dicen que done, pues dicen que no. Entonces, es uno de los aspectos en los que tenemos que luchar a ver si puede bajar esa cifra. Emilio, ¿cómo valora el actual programa de trasplantes que se lleva aquí a cabo en nuestro país? Pues estupendamente, la verdad es que los trasplantes siguen siendo marca España, quiere decir que es uno de los proyectos más importantes de la sanidad española y lo tenemos que valorar estupendamente, puesto que hemos conseguido, por ejemplo, acercar el trasplante cardíaco en nuestra comunidad, que es un hito importante. Ya se hacían trasplantes renales, se acercó el trasplante hepático y el cardíaco, y eso para los pacientes supone un gran beneficio. Quiere decir que no tener que desplazarte fuera de tu comunidad, como fue mi caso. Yo me tuve que desplazar a La Coruña porque no existía el trasplante en Castilla y León, cuando me trasplantaron hace 23 años. Entonces, tener la posibilidad de hacerte el trasplante en tu propia comunidad, digamos que es para los trasplantados de Castilla y León o para las personas en lista de espera de trasplante de Castilla y León es fundamental. Y por supuesto, todo lo que supone el ser líderes mundiales tantos años consecutivos a la hora de conseguir donaciones, a los trasplantados eso nos beneficia muchísimo. Digamos que es un hito importantísimo para nosotros. Claro, ahora Emilio te referías a la situación que te encontraste hace, pues eso, 20 años y ahora ya ha cambiado mucho, ¿no?, para bien. Por supuesto, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, seguimos siendo más trasplantados cada vez, los equipos siguen siendo los mismos, a lo mejor eso había que, digamos, que incrementar el número de profesionales que atienden los trasplantes, pero vamos, la verdad es que, como yo digo muchas veces, que somos los clientes VIP de la sanidad, seguimos muy bien. Y las diferencias significativas, pues en términos, lo comentamos hace muy poquito con el cirujano que estuvo con nosotros hace muy pocos días, la técnica del trasplante en cuanto a cirugía, el trasplante cardíaco sigue siendo la misma que hace 23 años, pero se ha mejorado muchísimo la atención al paciente en cuanto que te duele mucho menos que antes. Yo, por ejemplo, en mi caso, me han operado de corazón 5 veces antes que el trasplante. O sea, he pasado por el quirófano por una operación cardíaca 5 veces antes. De la primera hasta última el trasplante, la diferencia es muy significativa. No te duele ni la mitad, no estás ni la mitad de tiempo en la UBI. Claro. La familia puede estar acompañándote de mucho más tiempo, tienes más disponibilidad de cualquier cosa. O sea, ha mejorado bastante todo esto. Emilio, antes evaluabas como, pues eso, satisfactorio este Programa Nacional de Trasplantes, pero ¿qué sería necesario? Bueno, ahora nos estabas comentando, ¿no?, que algunas cosillas que deberían mejorar. ¿Qué sería necesario para que mejorara todavía aún más? No sé si, por ejemplo, en las listas de espera. Bueno, las listas de espera dependen de los donantes. En el trasplante no puede haber trasplantes si no hay donantes. Entonces, digamos que si se acelera el número de donantes, posiblemente se acelere la lista de espera. Hombre, hay ahora expectativas importantes puestas, por ejemplo, en los corazones artificiales o en los corazones de cerdo, los corazones transgénicos. Quiere decir que, de alguna manera, estas son expectativas de futuro que podrían garantizar que hubiera corazones o órganos para todos, pero yo creo que todavía tardaremos bastante en llegar a esa situación. Pero vamos, sería lo ideal, ¿no?, que hubiera órganos para todo el mundo. Claro. Sería, digamos, el 100% de la operatividad en trasplantes. Gumersindo, ¿usted tuvo que esperar mucho tiempo para recibir una donación de órgano? No, en mi caso más bien poco. De un infarto de 6 de agosto hasta el trasplante, en lista de espera un mes más o menos, hasta el trasplante que se me hizo el día 27 de septiembre del 2005, hace 17 años. Y en este tiempo el trasplante pues me ha ido estupendamente, no he tenido grandes problemas, siempre hay cosas que mejorar, pero no ha habido así contratiempos de gran importancia. Hombre, lógicamente tienes al principio más problemas porque tú mismo te tienes que acomodar un poco porque no sabes
qué es lo que te ha pasado, ¿no? Claro, claro, No tiene que sabes qué es lo acomodarse que a te la ha nueva pasado, situación. pues tienes que acomodarte y te preguntas qué es lo que ha pasado, qué es lo que has hecho, y entonces hasta que... Y los primeros tiempos pues te resultan un poco más difícil, pero después ya te vas acomodando porque vas comprendiendo qué es lo que ha pasado, qué es lo que tienes que hacer, porque las indicaciones médicas, todo el mundo te ayuda, las enfermeras, los médicos, y más aquí en el clínico, que es digno de admirar, es la gente, las personas que están allí, la dedicación, el servicio que hacen a nosotros en particular y a todos los que allí se acercan, ¿no? Claro, me resiento porque me imagino que ya no solo es bueno, pues lo que te esté pasando, lo que te tienen que hacer, sino un poco además a ver de dónde sacas toda la información relacionada con el caso, ¿no? Porque me imagino que lo primero que haces es preguntar a los médicos, pero luego es fundamental también el apoyo de las asociaciones por ver un poco, no sé, qué le ha pasado a otra gente como usted, ver otros casos. Claro, claro, por eso, en mi caso, me imagino que para la mayoría de la gente es así, la asociación de trasplantados que dirige Emilio, bueno, y las asociaciones te ayuda, a mí me ha ayudado mucho a comprender qué es lo que me ha pasado, qué es lo que tengo que hacer, las indicaciones para... Claro. Y esto pues te ayuda porque en el momento ese en que estás así muy... Sí, muy a lo mejor de bajón, ¿no? Muy de bajón porque dices, ¿qué es lo que me ha pasado? ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, después la asociación te levanta el ánimo bastante. Claro. Y el comparar con otros y compartir con otros que están en tu mismo caso, pues eso te ayuda mucho. Claro, compartir conocimiento me imagino que es fundamental, ¿no? Claro, en estas situaciones, Emilio. Es uno de los programas prioritarios de la asociación, ¿no? Con la comunicación con el resto de trasplantados y sobre todo transmitir nuestra experiencia. Decimos que siempre vale mucho más la experiencia personal de un trasplantado frente a otro que cualquier indicación médica que le haga, ¿no? Entonces, digamos que tenemos más credibilidad de cara a los pacientes. Alfonso, me imagino que corroboras esta versión que nos están dando Emilio y Gumersindo, ¿no? Que la labor de las asociaciones hace mucho... sobre todo a la hora de contar experiencias, de saber cosas relacionadas con lo que te está pasando, ¿no, Alfonso? Sí, porque aunque tengamos las revisiones que tenemos, yo, por ejemplo, con un recién trasplantado, es cada 15 días y luego cada mes, pero hay la revisión que vas al médico y te dice cómo vas y todo eso, pero claro, pero luego falta... que tengo que comer y muchas cosas. Entonces el contacto de unos con otros, luego cada persona es diferente, entonces las experiencias de cada uno pues influyen en las otras, en las de otros. Gumersindo, en su caso, ¿cuál fue lo más difícil de todo el proceso que ha tenido que vivir? Pues sobre todo la comprensión de lo que te había pasado. Asimilarlo. Claro, asimilar. Te llevas una vida... Y cuando te da el infarto, miras para atrás y ves bien qué es lo que te ha pasado, qué es lo que has hecho. Entonces dices, claro, ¿cómo no me podía suceder esto? Y una vez que lo comprendes, que los médicos te informan, que te ayudan, pues entonces dices, bueno, pues esto es lo que me ha pasado. Una vez que estás ahí, que ya lo has entendido, el camino es mucho más fácil. Claro. Es seguir para adelante, seguir animando, y después, pues eso, los médicos, los enfermeros, la familia, en fin, todo unos pilares que te apoyan en este camino. Desde ese día que eres trasplantado, tu vida es otra. Ya. Es otra, pero con el mismo sentido que tenía antes. Ahora es una lucha porque has tenido esto, que es una experiencia extraordinaria, pero esa lucha sigue pues, desde ese momento pues, con esta nueva situación. Desde luego, está claro. Gumersindo, Emilio y Alfonso, bueno, pues son un ejemplo de cómo se puede ayudar a las personas a través de la donación de órganos, y hace pocos meses también teníamos conocimiento de otro caso, fue muy sonado en los medios de comunicación porque quien lo protagoniza es Enma, es una niña pequeña de apenas 13 meses, por lo menos tenía 13 meses cuando conocimos su caso, ahora tendrá algunos más. De Segovia, la primera niña en el mundo en recibir un trasplante
de intestino en Asistolia. Lo estamos viendo, fue intervenida en el Hospital de La Paz en Madrid. La madre de Emma entonces lanzaba un mensaje de gratitud a los médicos y también hacia los donantes que habían posibilitado que su hija pudiera vivir. Me imagino, Emilio, que estas historias son las que insuflan de energía a las asociaciones también, ¿no? Por ver que toda esa labor, toda esa red de hospitales, de médicos, de asociaciones llevan a un bien común, que es pues que veamos casos como los vuestros, casos como el de Emma, ¿no? Casos de éxito y casos de vida. La verdad es que el trasplante infantil es excesivamente complejo, es decir, que excesivamente complejo porque hay muy pocos donantes. Afortunadamente fallecen muy pocos niños en nuestro país y entonces es complicado llegar a tener un donante para un niño. Y claro, cada vez que sale una noticia de estas, digamos que favorece bastante todo el proceso y todo el mecanismo se pone de cara a ese hecho, ¿no? La verdad es que son noticias muy interesantes y que desde luego apoyan muchísimo en beneficio de la donación de órganos. Es un dato muy importante a tener en cuenta. Siempre los trasplantes infantiles, digamos que son un poco la estrella dentro de los trasplantes en nuestro país. Claro, es la que quizá a lo mejor también son historias que en un momento determinado nos puedan llegar más, ¿no? Pues por la edad que tienen esos pacientes. De todas las labores de las asociaciones, Emilio, bueno, pues ¿cuál es la que ustedes están más orgullosos? Me imagino que también la labor de pedagogía, bueno, pues es fundamental. No sé, ¿cuál es eso de la que se sienten más orgullosos o la que es más difícil y que luego les recompensa más? Verás, nosotros el programa que tenemos de viviendas de acogida para nosotros es muy gratificante. O sea, las caras, ves las caras de la gente, cuando la familia, cuando llega al piso, que está en espera para que su familiar llegue al trasplante. Una vez que la han trasplantado y se marchan de la vivienda con el paciente ya trasplantado, la cara ha cambiado radicalmente. Quiere decir que ves una sensación de satisfacción, una alegría, que antes era una tristeza absoluta porque no sabían qué iba a pasar, lo que comentaba Gumer, qué les estaba pasando, qué había sucedido. Y una vez que se marchan del piso con el paciente trasplantado, la cara de satisfacción y lo que te comunican, lo que te transmiten realmente es muy importante, sobre todo para nosotros, ¿no? Ver que el apoyo que tenemos a las familias en este programa es fundamental para que puedan estar, pues eso, acogidos y atendidos, porque venirse de, yo no sé, de un pueblo del norte de Soria a Valladolid sin saber dónde vas a estar, qué vas a hacer, dónde vas a comer, pues nosotros digamos que facilitamos todo este tipo de situaciones y la verdad es que las familias lo agradecen infinito y el paciente, aunque no pasa muchas veces, cuando está en lista de espera hay veces que está en el piso también, pero claro, cuando salen y han salido trasplantados y se van a casa, la satisfacción para ellos y para nosotros es fundamental, es muy importante. ¿Y las asociaciones cuándo actúan? ¿En qué momento? Yo no sé si les ponen en contacto en el hospital a los pacientes con las asociaciones o no, libremente son los pacientes los que se ponen en contacto con esas asociaciones, si lo quieren, si así lo desean. ¿Cómo actúan ustedes? Verás, la ley de protección de datos, digamos que genera bastantes inconvenientes a la hora de ponernos en contacto unos con otros. Creo que en todos los ámbitos, en todos los trabajos, porque a nosotros también nos pasa, sí. Ojo. Pero te digo, entonces, pues llegado el punto de que a alguien, por ejemplo, le cuesta más decidirse para el trasplante o tiene alguna dificultad personal o la familia está interrumpiendo que el paciente llega, pues digamos que los médicos nos llaman para que acudamos al hospital y facilitemos la labor al paciente, ¿no? Que de alguna manera le convenzamos para que pueda llegar al trasplante, ¿no? Que, mostrando nuestra experiencia, la satisfacción que hemos tenido nosotros, el estado de salud en el que nos encontramos después del trasplante y nuestra experiencia personal que sirva como experiencia para el futuro. Entonces, digamos que ahí arranca nuestro conocimiento, desde que el hospital, en las circunstancias en que alguno no puede o no tiene información suficiente para poder hacer el trasplante libremente y le cuesta, o no sé, o tiene miedo. El miedo es libre en todos estos casos. Sí. Entonces, nuestra labor empieza ahí, es donde empieza el conocimiento de los pacientes trasplantados. Humersindo, ¿usted cuándo entró en contacto con la asociación? ¿Cuál fue su caso? Pues cuando hace 17 años que me trasplanté, cuando yo estaba, pues había una persona que se acercaba y ya en el mismo hospital, en una sala, pues tenías allí unas informaciones en letreros, vamos, allí. Sí, en carteles. Y en carteles. Y después, pues esta persona te decía, pues mira, nos informaba a los que estábamos, yo como también venía de lejos, de un poco lejos, pues entonces también esta persona me ponía en contacto y decía, pues tienes estos servicios, esta casa, esto, y efectivamente yo también
usé estos servicios y estuve ahí en eso el tiempo que me fue necesario. O sea, claro, y pues eso, agradecido. y al estar en este tiempo, pues ya estabas en el piso, pero en el piso pues ya tenías información de las personas que habían sido trasplantadas, de las personas que estaban allá a tu lado, que te decían, oye, pues esto mejor así o esto... Claro. Yo qué sé. Entonces, pues claro, a mí fue una persona, no me acuerdo de este nombre cómo se llama, que fue la que me informó de todo esto y yo accedí a ello sin ningún problema. Claro, agradecido me imagino que ya que te encuentras en una situación difícil, por lo menos que sea lo menos difícil posible, ¿no? Lo menos complicada posible. Hace 17 años, claro. Sí, sí, para mí fue un alivio bastante grande, porque vienes desde lejos, no sabes, como dice Emilio, no sabes en dónde dices, aquí, dónde me pongo, en qué hotel, en qué restaurante, sí. Claro, entonces, por lo menos para ya ir recorriendo el camino que habían recorrido otras personas. Al tener este servicio, esto es importantísimo, sobre todo para los que venimos más de lejos, ¿no? Claro que sí. Vamos a ver también pues, la valoración que hace de las cifras que estamos analizando hoy de donaciones el Coordinador Autonómico de Trasplantes con el que has hablado, ¿no, Eduardo? Sí, vamos a recordar primero, Pilar, que la tasa de donantes aquí en Castilla y León es de 46 por cada millón de habitantes, la media nacional es de 46,3, así que estamos, por tanto, en esa cifra en la que también se mueven otras 13 comunidades autónomas. El Coordinador Autonómico de Trasplantes del SACIL valora positivamente este dato, aunque nuestra comunidad solía estar un poco por encima de esa media. Tener una región como Castilla y León, más 5 donantes más por millón de habitantes que Estados Unidos, pues yo creo que es muy satisfactorio. Si bien es verdad que tradicionalmente hemos estado casi siempre por encima de la media española y bueno, tenemos que recuperar ese objetivo. ¿Y qué hace falta para recuperar esos objetivos, esos niveles? Pues el coordinador nos ha contado que tenemos una asignatura pendiente en la donación en asistolia. Es la que procede de una persona a la que se le diagnostica la muerte tras confirmar el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. Asistolia. En España ya son más del 40% así las donaciones. Aquí estamos bastante por debajo y el envejecimiento tiene mucho que ver. La donación en asistolia, que supone el 40% de los donantes a nivel del Estado y en nuestro caso son el 20 o 20 y algo por ciento, ¿no? Ese es nuestro nivel de crecimiento. Nuestros donantes, por suerte o por desgracia, son algo más viejos que la media nacional y en este tipo de donación, en asistolia, corazón parado, como la queremos llamar, pues se aceptan donantes más jóvenes que los tradicionales en muerte encefálica. Otra diferencia aquí en Castilla y León es que aún no hay un programa de donación pulmonar, así que todos los pulmones que se donan se trasplantan en otras comunidades autónomas. Y una gran novedad del año pasado, fue la primera vez que aquí en Castilla y León hubo un donante fallecido por eutanasia. Estos casos también son donaciones en asistolia y requieren de un protocolo que debe ir implantándose en los hospitales. Aunque el protocolo está establecido, lógicamente es una cosa nueva, que tiene que echar a andar en todos los centros de la comunidad. Todos los donantes, tras la prestación de ayuda a morir, son donantes en asistolia y el proceso de la propia extracción en asistolia altera un poquito la forma en la que el paciente que pide esa prestación quiere morir y por lo tanto hay que explicársela, tiene que aceptar esas condiciones y requiere un esfuerzo y un cambio también, un cambio cultural en nuestros hospitales. Esas eran las declaraciones del coordinador regional de trasplantes. Emilio, ¿sigue habiendo reticencias o creencias falsas en torno a la donación de órganos o eso es ya una cosa del pasado que se ha superado afortunadamente? Sigue habiendo desinformación. El problema, yo creo que más que los tabús o las falsas expectativas es la desinformación. Y bueno, en algunos ámbitos, digamos, rurales o
en que la religión tiene algunos aspectos que condicionan, a pesar de que los representantes religiosos están todos a favor de la donación de órganos. Pero hay gente que todavía tiene, bueno, pues alguna creencia que no va en condiciones actuales, ¿no? Entonces, pero vamos, fundamentalmente es un poco la desinformación lo que genera este tipo, que son muy poquitas, afortunadamente, las negativas a la donación. En España no pasamos del 20%, quiere decir que afortunadamente es muy positiva la labor que hacen los coordinadores autonómicos, los coordinadores de trasplante en todos los hospitales, ¿no? Entonces, creo que dando un poquito más de información, que la gente se entere, sobre todo de la donación, por ejemplo, en las historias, etcétera, etcétera, pues estas cosas deberían tener más información de cara al público. Pero vamos, creo que estamos estupendamente, seguimos siendo líderes y en la comunidad pues estamos estupendamente también en la media, a pesar de que hemos bajado un poquito con relación a otros años, pero vamos, fenomenal todavía. Y ahora que estabas hablando, Emilio, de, pues eso, de la desinformación, muchas veces pensamos que la donación de órganos también está relacionada con la edad. Me imagino que cuanto más joven sea un paciente, bueno, pues mejor, pero claro, yo me encontraba con unos datos y es que más de la mitad de los donantes es mayor de 60 años, con lo cual, bueno, ese factor, ¿no? La edad, bueno, no tiene que ir relacionado con la capacidad de donar, ¿no? Que muchas veces eso pensamos, no, si yo ya tengo cierta edad, ¿cómo voy a donar mis órganos? Pues sí, que los puede hacer. Pues sí, la verdad es que sí, cualquiera puede ser donante, efectivamente cualquiera puede. Hombre, hay algunos límites muy concretos, pero vamos, la edad no es uno de ellos, no, la edad. Pero vamos, por ejemplo, condiciona más el trasplante cardíaco, que los donantes deben ser más jóvenes, pero para trasplantes renales o hepáticos, hace poco hemos tenido en el piso un señor que le han trasplantado de riñón con 80 años. Es decir, que, bueno, que no, lo mismo que puede ser receptor, quiere decir que habrá donantes que de alguna manera hayan tenido una edad similar. Claro, y también que, bueno, pues que puedan recibir varias veces órganos, como es su caso, ¿no, Alfonso, que ha sido trasplantado 2 veces? Pues sí, yo el primer trasplante le recibí en el año 2005, me ha durado 16 años, me entró, bueno, tuve el virus, luego en la vacuna y luego me entró otro virus y al año 21 le rechacé, estuve 5 meses fastidiado y rechacé. Pero mira, este viaje he estado 10 meses solamente en diálisis y en septiembre me llamaron para recibir el segundo trasplante. ¿Qué tal está ahora? Bueno, mejorando poco a poco, porque bueno, hubo complicaciones y eso, pero bueno, bien. Es decir, nada, nosotros le vemos a Alfonso estupendamente. Gracias. Así que muy bien. Pues Alfonso, Emilio y Gumersindo, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, habernos acercado un poquito más a las donaciones aquí en Castilla y León, y les agradecemos esa labor que hacen desde las asociaciones para seguir invitándonos a que, bueno, pues en algún momento podemos dar vida, que lo hagamos a través de la donación de órganos. Gracias. Muchas gracias a vosotros y también felicitaros un poco por la labor que hacéis. Todo este tipo de conocimientos que se pueden transmitir a la gente es muy importante para llevar a cabo ese conocimiento que decimos sobre los trasplantes de órganos. Gracias a ustedes. Bueno, pues muchas gracias y ya nos veremos en alguna otra ocasión, pues en otro programa. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, vamos a seguir con la actualidad, lo dicho, una pausa muy breve y enseguida volvemos. Hasta ahora. Continuamos aquí en Está Pasando y a pesar del frío, a pesar de las bajas temperaturas, de esa masa de aire polar, de que estamos en enero, bueno, pues hoy tenemos que hablar del primer incendio del año, primer incendio que se ha registrado en Ávila. Eduardo, afortunadamente el fuego está controlado. Sí, esto demuestra que los incendios no son solamente en verano. Seguimos pendientes de ese fuego declarado en plena semana de frío y temperaturas bajo cero. El incendio forestal de Guisando, en la Sierra de Gredos, en Ávila, ha quedado ya controlado a las 6 de esta mañana, después del trabajo de los agentes y cuadrillas durante la noche. Hace poco más de una hora ha bajado a nivel cero de peligrosidad. Roberto Ponce está allí. Roberto, el incendio está controlado, pero no extinguido, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días a todos. A las 4 de la madrugada se daba por controlado el incendio de Guisando, que ha llegado a estar esta noche en el nivel 1, pero se espera que en las próximas horas quede extinguido. Todo se iniciaba, las llamas se originaban, todavía por origen desconocido, sobre las 3 menos cuarto de la tarde de ayer lunes, en una zona conocida como La Gallina de Guisando, en plena Sierra de Gredos. Os podéis imaginar un terreno escarpado, ha afectado más o menos, se está calculando, a unas 100 hectáreas, el 50% de ellas de arbolado,
y allí no han podido trabajar los medios aéreos. Se acercaron, se activaron, pero no pudieron trabajar por las intensas rachas de viento que llegaban a los 60 kilómetros por hora. Por eso el trabajo ha sido manual de las brigadas terrestres, que estaban situadas a unos 1.500 metros de altura. Por lo tanto, frío intenso el que han tenido que hacer frente. Y esa es la pregunta: ¿cómo un incendio de estas características, que se ha propagado también de manera rápida, se puede producir en enero, en medio de un episodio de frío polar? Pues nos lo ha explicado un técnico del operativo de extinción. El hielo también seca mucho. No hay una sequedad igual que en agosto, pero la hay, y mucho. Entonces, el hielo pone esa sequedad y luego esa propagación es más alta, con más velocidad o menos, dependiendo del viento que haga. Ayer había una racha de viento bastante intensas en la zona de Guisando. Entonces, unimos baja humedad, sobre todo en los combustibles finos muertos, es decir, no tanto lo que está vivo, sino lo que está muerto, que es realmente lo que al final propaga el incendio. Todo lo que está en el suelo, leñas, hojas de árboles, todo eso es lo que realmente acaba propagando el incendio. Esos combustibles sueltan o cogen humedad de una manera muy rápida. E insisto, el hielo hace que esos combustibles tengan muy poquita humedad. Sumamos baja humedad, viento, y se prepara un cóctel, pues eso, que hace que surjan incendios pues de estas dimensiones. Bueno, en cualquier caso, controlado pero no extinguido todavía. Y hoy ha comenzado en Valladolid una nueva edición de Agraria, la Feria Bienal de Maquinaria Agrícola. Es la segunda más importante del país. Hasta el viernes se dan cita 120 expositores, 300 marcas y se espera la asistencia, Teresa Gavilán, buenas tardes, de 33.000 visitantes. Se va a superar esa cifra con creces, Eduardo, porque ya hay inscritos 40.000 visitantes. Vuelve a Agraria, vuelve a Valladolid, donde hay poco espacio para lo tradicional. Aquí lo que muestran son las últimas novedades en cuanto a maquinaria y tecnología para el sector primario. Hay 120 expositores, más de 300 marcas de muchos países europeos. Hay empresas familiares, pero también grandes multinacionales. Aquí podemos ver prácticamente de todo: grandes tractores, cosechadoras, todo tipo de maquinaria agrícola, pero también semillas, fitosanitarios y muchos otros productos. Son 30.000 metros cuadrados de Feria de Valladolid, que lo que pretenden es mostrar soluciones que hagan que la vida del agricultor sea más eficiente y sobre todo mucho más cómoda. Ya saben, gracias Teresa, hasta el viernes Agraria en Valladolid. Y dejamos la maquinaria para pasar al obrador de pan, en este caso, el de un panadero leonés que está en el equipo español, que estos días compite con otros 8 países en un campeonato internacional en Italia. Lo saludamos ya en directo, es Daniel Flecha, está en la ciudad italiana de Rimini. Daniel, buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantados de saludarte, Daniel. Cuéntanos, ¿qué tal van las espigas, que es el nombre del equipo español en el que estás formando parte en este campeonato internacional? Pues muy bien, nosotros ya hemos terminado nuestra participación. Ahora mismo están participando los últimos países, que son Holanda, Portugal y China. Y bueno, pues mañana estamos a la espera de la deliberación del jurado y bueno, os voy a enseñar nuestra aportación al campeonato. Aquí tenemos pues desde panes nutricionales con frutos secos y fruta, panes creativos y luego pues todo lo que es la parte de bollería, dulces, un poquito de todo. Como buen leonés me he traído la cecina para hacer una focaccia de cecina. Este es el pan de masa madre que habitualmente hacemos, pero esta vez le hemos dado un formato un poquito de competición. Es un pan de aceitunas y luego pues lo que es la pieza artística, que está elaborada todo a base de harina y agua, como todo lo que aquí se hace. La verdad, Tania, es que es espectacular, tiene muy buena pinta. Tenéis que elaborar pan, bollería, pastelería, pizza. ¿Cuál es tu secreto para formar parte de la selección española de panaderos? Porque tú ya fuiste campeón nacional en 2019. Pues mira, nosotros al final creemos que estos campeonatos buscan la excelencia del producto, buscan la creatividad, pero bueno, yo creo que la panadería
se tiene que cimentar sobre lo natural, las fermentaciones solo con masa madre, lo que se ha hecho siempre, y es un poquito lo que nosotros venimos a defender, ¿no? Un campeonato así es un intercambio, una oportunidad de intercambio con panaderos de muchos países, pero bueno, yo creo que en España tenemos unas tradiciones y una forma de hacer pan muy buena, y es lo que tenemos que defender, ¿no? Bueno, Daniel, ¿cuándo sabremos si España es ganador de este certamen internacional y, por tanto, tú el mejor panadero de nuestro país? Bueno, pues mañana es la deliberación del jurado y la entrega de premios. Entonces, de los equipos que hemos participado, pues solo 3 podremos estar en el podio. Son equipos compuestos de 2 participantes y un coach. Y bueno, pues esperamos tener la suerte de poder. El corazón le hemos puesto, ganas, y estamos contentos porque el producto ha salido bien según lo teníamos previsto, y bueno, pues a ver, que decida el jurado. Pues estamos seguros de que sí, esperamos poder mañana contar que eres, Daniel, el mejor panadero de España y del mundo. Gracias y mucha suerte, estaremos atentos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Rico todo, Eduardo. Qué hambre hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora no me enseñes estas cosas, que es que no puede ser. Tranquila, que luego lo traerá a León, se lo traerá y lo podrán degustar por tiempo limitado en su panadería en León. Oye, a ver si podemos llamarle mañana para felicitarle. Esa exclusiva, Claro. como ya ganador, que seguro que lo va a ser, de este certamen internacional. Si te gusta el pan tanto como el fútbol, atentos, porque los amantes y seguidores del fútbol de la comunidad, para ellos ha llegado el gran día. Esta tarde se estrena ya por fin la película documental 100 años de fútbol en Castilla y León. Un ambicioso proyecto audiovisual coproducido por Castilla y León Televisión y la Real Federación de Castilla y León de Fútbol con motivo de su centenario. El documental resume más de 100 horas de grabación con unas 70 entrevistas. La presentación es a las 6:30 en el Teatro Zorrilla de Valladolid y estarán, entre otros, atención, Vicente del Bosque o Eusebio Sacristán. Y a partir de marzo podrá verse aquí en la tele en versión extendida y en formato docuserie de varios capítulos. Pues enhorabuena a nuestros compañeros por el trabajazo, porque efectivamente ha sido un trabajazo, que nosotros lo hemos visto. Un año de trabajo que hemos seguido muy de cerca para este resultado que va a ser espectacular. Eso, y deseando que llegue y que lo podamos ver todos en el mes de marzo. Eso es. Muy bien, pero antes nosotros estaremos aquí mañana a partir de las 12:30, como todos los días, deseando que ustedes sean fieles a este programa. Está pasando. Os esperamos a todos, 12:30, aquí en Está Pasando. Hasta mañana. Adiós.